tormenta recia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero decirles que antes de conocer a Cristo, al Señor, fui una persona que canté para el mundo. Grabé muchas producciones, fueron 6 trabajos discográficos. Grabé para Disco Victoria, grabé para Colmúsica y para otros sellos musicales que habían en la ciudad de Medellín. Amén. ¿Cuántos oyeron hablar de Disco Victoria? ¿Cuántos oyeron hablar de Disco Victoria? Ahí grabó mucha gente. Ahí grabó Darío Gómez cuando comenzó. Grabaron muchos artistas de la música popular como Luis Alberto Posada. Es más, recuerdo cuando estaba grabando me encontré con Luis Alberto Posada y me dijo algo que eso también me llevó a seguir cantando. Me dijo: tienes una voz brillante y esas voces así se pegan muchísimo. Me dijo, me acuerdo esa vez, estábamos allí. Quien me hizo la grabación se llama Jorge Cifuentes y para la honra y gloria de Dios hoy en día es un pastor. Amén. Me lo encontré en la ciudad de Medellín, nos encontramos y me preguntó: ¿qué haces? Y yo dije: no, estoy en los caminos del Señor. Y me dice: yo también estoy en los caminos de Cristo y soy pastor. Era el técnico de sonido en esa época, se llamaba Jorge Cifuentes. Amén. Yo grabé una canción titulada Por esa hembra. Yo sé que ustedes muchos la escucharon porque ha sido un éxito nacional y en muchos lugares. Una canción que dice: óigame cantinero, traiga otra botella, que apenas me la ponga. ¿Cuántos la escucharon? Levante la mano los que escucharon Por esa hembra. Amén. ¿Cuántos se la saben? Bueno. Y estoy seguro que bailaron con esas canciones. Y eso lo grabé para Disco Victoria. Yo recuerdo que cuando grabé este tema, que grabé esta producción, mis anhelos eran seguir grabando muchas canciones para el mundo, llevando ese mensaje, pero un mensaje malo, era un mensaje de trago, de borrachera, tremendo. Y yo recuerdo que cuando yo grabé esta canción, me salieron muchos contratos, muchas actividades seculares, para estadios, para casetas, presentaciones en clubes, bueno, y en fincas y en parrandas de casa en casa, y empecé a tomar demasiado, o sea, me empecé a meter al vicio del licor, tremendo eso. Y había una mujer que hoy la recuerdo siempre porque es mi madre. Yo recuerdo que cuando llegaba por las noches, 3 de la mañana, 4 de la mañana, borracho, ella me decía esto, me decía: hijo, algún día le cantarás a Cristo, algún día le cantarás al Señor. Ella empezaba a profetizarme, amén. La Biblia dice que las palabras tienen ¿qué? Tienen poder. ¿Cuántas madres hay acá en esta noche? ¿Cuántos padres hay acá en esta noche? Entonces hay que orar y hay que profetizar sobre nuestro ¿qué? Nuestros hijos, nuestra familia, amén. Si tu esposo no está convertido, profetiza, le dice: algún día estarás sirviendo y alabando a Dios. Si tu hijo no está convertido, tiene lo mismo, porque mi madre hizo eso, pero también doblaba rodillas, amén. Ella me dice hoy en día que ella se aferró de la promesa que está en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Ella se aferró de esa promesa. Me cuenta ahora que ya estamos, los dos somos cristianos, y ella me dice: hijo, yo me apropié de esa promesa que está en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, amén. Dios responde, amén. Dios responde porque Él no miente. Él dice: clamen a mí, que yo ¿qué? Que yo respondo. Es como cuando alguien va al restaurante que te invita, diga: pida, que yo ¿qué? Que yo pago, amén. Y Dios es bueno y Dios no miente. ¿Cuántos lo creen que Dios no miente? Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Él es bueno, amén.
y a su nombre y a su gloria. Entonces recuerdo, amado hermano, que mis anhelos eran seguir grabando música para el mundo. Me invitaron a Bogotá, a algunos programas de televisión. Estuve en un programa de Jorge Barón, se llamaba Mundo Mágico, recuerdo. Y esa vez que fui a Bogotá, algo sucedió. Me llevaron a ciertas presentaciones y me grabaron videos y me propusieron volver al mes, porque había una fiesta en Bogotá, no sé qué fiesta era, no recuerdo ahorita. Había muchas orquestas, pero sin embargo me abrieron el espacio en ese programa de Jorge Barón, Mundo Mágico. Ahí estuve, y en otros programas. Había un programa que se llamaba Fuera de Focus, había un programa también de la Negra Candela a través de la radio. En esas entrevistas estuvimos, recuerdo. Y cuando yo regresé en esos tiempos de Bogotá a Medellín, algo sucedió a mí, porque la meta era irme para Bogotá con el acordeonero, porque las puertas se habían abierto para mí a través de la televisión y de la radio. Me ofrecieron tantas cosas y estuve en muchas entrevistas. Entonces se abrieron las puertas y me dijeron: tienes que regresar entre un mes para hacerte una mejor cobertura, una mejor publicidad a través de radio y televisión. Y yo me vine, recuerdo, con el acordeonero. Pero algo sucedió a mí. Pero esas oraciones de mi madre, la Biblia dice que la oración del justo, ¿qué? Puede mucho. ¿Cuántos lo creen eso? ¿Cuántos lo creen? Y yo recuerdo estando allí en Medellín en esos días, faltaban por ahí 8 días para regresar a Bogotá. Yo tuve un sueño. Dios me habló a través de un sueño. Amén. Porque yo, siendo joven, había conocido de Cristo. Eso hablábamos con el hermano Enoch. Él me conoció a mí cuando el papá de él era pastor. Yo iba a la iglesia, pero era un adolescente y no tenía como esa capacidad de entender muchas cosas. Y cuando ya empezó de entrar a la juventud, entonces me aparté. Y usted sabe que la Biblia dice que el corazón del hombre se inclina al mal. ¿Desde qué? Desde su juventud. Eso está en la Biblia. La Biblia dice que el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. Entonces yo preferí irme por las cosas del mundo, andar en esos caminos. Y como me gustaba la música, y en la iglesia pues no había tanto músico en esa época. Ahora sí, ahora usted encuentra músicos y bueno, amén, en la iglesia. En aquel tiempo era muy difícil y no sé qué pasó, me fui, me aparté. Como digo, era un adolescente en esa época cuando conocí de Dios. Pero ya cuando llegó la juventud, me aparté y me fui por la parte de la música. Porque yo quería, como les digo, quería ser famoso y quería grabar muchas canciones seculares. Entonces, faltando 8 días, Dios me habló en un sueño y a mí me habían regalado un libro que decía Jesús, el buen pastor. Mire, amado hermano y amada hermana que estás aquí en esta noche, siempre hablan a los niños de Cristo. Amén. Porque mire, hay una palabra que dice: instruye al niño, ¿a dónde? Que cuando esté viejo, ¿qué? No se apartará. Yo recuerdo, Dios me habló a través de ese libro, lo vi como cuando me lo regalaron, y una palabra que me decía: hijo, te estoy esperando. Eso me hablaba a mí el Señor en esa noche, ese sueño. Yo venía de una caseta, venía tomado. Recuerdo que empecé a llorar en el sueño, lloré, y me daba pena. Y yo vine y me acobijé de pie a cabeza para que mi esposa no me viera llorando esa noche. Y yo recuerdo que le dije al Señor: Señor, yo me convierto a ti porque tú sabes que yo quiero servirte, pero ayúdame a grabar canciones para ti y que yo pueda tener un ministerio y donde yo pueda adorarte y servirte con todo mi corazón. Recuerdo esas palabras que le dije al Señor. Amén. Recuerdo esas palabras. Pero mi madre seguía orando por mí, porque yo seguía en las fiestas, seguía en las parrandas, seguía bebiendo licor, y era una persona, ¿cómo le digo yo?, que me gustaba mucho el trago, tenía ese problema, era muy bebedor. Yo tomaba todos los días, yo tomaba los lunes, tomaba los martes, los miércoles, los jueves, todos los días yo mantenía borracho, amado hermano. Pero recuerdo, había un problema sobre todas estas cosas. Usted sabe que la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de ¿qué? Es camino de muerte.
de perdición. Amén. Muchas veces emprendemos caminos de errores. Muchas veces emprendemos caminos que no son correctos. Amén. Y que no son los que Dios tiene para nosotros. Porque el único camino que Dios tiene para nosotros se llama Cristo Jesús. Amén. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. ¿Y cuántos van por ese camino? Que es el mejor camino. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo, porque Él es el mejor camino que hoy en día tiene usted y tengo yo. Amén. Y a su nombre y a su gloria. Pero yo quiero decirles algo, amado hermano. El problema no tanto era porque tomaba, o no sé, o porque de pronto no aceptaba el llamado, sino que sin embargo yo creía y pensaba que yo era cristiano. Yo, a pesar que era un borracho, era una persona que mentía, era una persona que fornicaba, era una persona que no andaba bien ante los ojos de Dios. Yo pensaba que yo era un cristiano. ¿Cuántos cristianos hay acá en esta noche? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos amigos hay acá en esta noche que nos están acompañando? No hay amigos, todos son de la iglesia, gloria a Dios. Yo pensaba que yo era cristiano, pero recuerdo que mi madre me decía algo, que lo tengo aquí, y tenía razón. Y me decía: hijo, tu vida está en peligro. Tú eres una persona que no tiene Cristo en tu corazón. Tu vida está en peligro, porque el hombre sin Dios está como está en peligro. Amén. Porque no tiene vida. Amén. Y ella me decía eso y me lo recalcaba constante: hijo, tu vida está en peligro. Yo no la entendía y yo creía que tenía salvación. Yo decía: si yo me muero en cualquier momento, pues yo me voy para el cielo, porque eso es lo que nosotros creemos, que todo el que muere se va para ¿dónde? Se va para el cielo. Eso es todo lo que hemos. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos se quieren ir para el cielo? Si se muere usted ahora mismo, ¿cuántos van para el cielo? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Porque eso es todo lo que creemos, que todo va para el cielo. Yo, a pesar que era un borracho, era una persona mentirosa, que hablaba cosas, era vulgar para hablar, yo creía que yo era un cristiano. Tremendo. Entonces ese era el error más, que no reconocía mi situación, no reconocía que andaba mal, amén, sino que yo decía que yo era un cristiano. Pero yo hoy me alegro, amado hermano, que he podido entender que Dios me ha ayudado y que me sacó de las tinieblas a su luz, amén, y que es mejor lo que hago ahora para Dios que lo que hacía antes, aunque muchos me han criticado la conversión. Iván Calderón era uno que me decía: ¿tú por qué te apartaste de la música? Si tú ibas bien en la música vallenata, la gente le gustaba, tuviste un éxito, tú cometiste un grave error de dejar la música para meterte a las cosas de Dios. Eso me dijo, me decía muchas veces, y empezaban a criticarme y a cuestionarme. Muchos músicos me decían eso. Pero lo que ellos no entienden es que ahora estoy mejor, amén, amén, estoy mejor, porque mi bendición viene de Dios, amén, y que ya no pertenezco a las cosas del mundo, y que mi vida está en las manos del más grande, amén, que están en las manos de Dios. ¿Cuántos están en las manos de Dios? Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo si usted cree eso, que usted hoy está en las manos del más grande, que se llama Jesucristo. Amén. Entonces, mi error más grande era ese. Yo creía que yo era cristiano, yo pensaba que tenía salvación, y yo, a la luz de la Biblia, yo miro que mi madre tenía razón en lo que ella me decía. ¿Sabe usted que la palabra cristiano todo el mundo la usa? ¿Cierto que sí? Todo el mundo es cristiano, hasta los brujos se consideran ser cristianos. Todo el mundo es cristiano hoy en día. Si usted en este momento sale de aquí y va a un lugar, a una taberna, no sé cómo se le llama acá, y usted le pregunta a alguien: ¿usted es cristiano?, lo primero que te va a decir es que ¿qué? Que sí es cristiano. Pero yo, a través de la palabra, le doy gracias a Dios, porque he entendido algo y es maravilloso. Y vamos a mirarlo
en el libro de Hechos 11:26. Vamos a leer el libro de Hechos 11:26. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su gloria. Dice la Biblia en Hechos 11:26: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Si yo me pongo a mirar este texto en la Biblia, hermano, yo estaba equivocado y estaba ciego. Amén. Para ser cristiano, ¿qué hay que ser primero? Dígalo. Para usted ser un cristiano, ¿qué tiene usted que hacer primero? Ser semejante a Cristo para poder que lo puedan llamar cristiano. Ser semejante, seguir a Cristo. ¿Qué más? Para usted ser cristiano, ¿qué hay que hacer? ¿O qué hay que hacer primero? Aceptar a Jesús. Amado hermano, yo leyendo este pasaje me di de cuenta algo interesante, que yo estaba ciego en aquella época, porque yo me consideraba ser un cristiano. Para ser cristiano, este pasaje me lo enseña. Primero tengo que ser un discípulo del Señor y a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque dice que la palabra fue dirigida a los discípulos. Dice que se congregaron allí todo un año y a los discípulos llamaron ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. O sea que para ser cristiano, primero hay que ser un discípulo del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Eso es lo que dice la Biblia. O sea, yo estaba tan equivocado en aquel tiempo porque yo me consideraba ser un cristiano, pero resulta que no lo era, porque no era discípulo del Señor. No recibía la enseñanza, la doctrina del Maestro. Amén. Amén. Porque eso es interesante entenderlo, que para ser cristiano primero hay que ser un discípulo, una persona comprometida, una persona que le sirve de corazón al Señor. Amén. Que vive diferente a los demás. Amén. A la gente del mundo. Pero yo era un borracho, yo era un adúltero, yo era un mentiroso, y sin embargo yo me consideraba ser un cristiano. Entonces yo tenía un grave error. Mi madre tenía razón, me decía: hijo, tu vida está en peligro, no digas que eres cristiano porque en realidad no lo eres. Y este pasaje hoy me enseña eso, que estaba equivocado, porque para ser cristiano primero hay que ser un discípulo de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos son discípulos aquí del Señor? Si usted es discípulo del Señor, recibe la enseñanza del Señor, le sirve a Dios y anda en la palabra de Dios como debe ser, entonces usted en realidad pues es un discípulo, y entonces ahí cabe ese título como cristiano. Amén. Y a su nombre. Nosotros podemos mirar, por ejemplo, ahí mismo en Hechos. ¿Quién vive? Ahí mismo en Hechos vamos a leer algo interesante. Yo no lo tenía tan claro en aquella época, cuando no había entregado mi corazón al Señor. Era un borracho mentiroso, como les estoy diciendo. Sin embargo, yo me consideraba ser un cristiano. Vamos a leer el libro, por ejemplo, Hechos 26-28. Aquí miramos un hombre que la tenía clara, más clara que yo, mira lo que dice. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser un cristiano. Diga conmigo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser un ¿qué? Un cristiano. O sea que Agripa sí la tenía bien ¿qué? Bien clara. Él entendía que como no era seguidor de Cristo, no seguía las enseñanzas de Cristo, entonces él no era ¿qué? Un cristiano, porque no era un discípulo, no recibía la enseñanza del Maestro. Amén. Ese hombre la tenía muy clara. Entonces,
Lo que quiero dar a entender, con lo que comencé, era que yo tenía un grave error y estaba ciego. Amén. O sea que todo el mundo no es un qué. No es que. No es cristiano. Diga conmigo, todo el mundo no es un cristiano, aunque diga que es cristiano, pero no es así. Porque esos dos pasajes nos aclaran que para hacerlo, primero hay que ser un discípulo. Y usted sabe que un discípulo es una persona que recibe una enseñanza, que recibe doctrina y que le sirve al maestro. Amén. Y aquí, ¿quién es el maestro? Se llama Jesucristo. Amén. Si usted le sirve a Dios, le sirve a Cristo, entonces usted es un discípulo y entonces pasa a ser un ¿qué? Un cristiano. Y si miramos, ahí entendamos que dice se congregaban, era gente que venían a la iglesia, amén, gente que buscaban la presencia de Dios. Yo en aquellos tiempos no me congregaba, amén, no lo hacía. Yo me congregaba, pero en las cantinas, en los negocios, en los bailes, en las parrandas. Y sin embargo yo decía que era un cristiano. Pero miren que aquí dice que ellos se congregaban. Pero también dice el mismo, dice, y enseñaban a mucha ¿qué? A mucha gente. O sea que eran servidores y eran gente que llevaban la palabra y que le servían al Señor. O sea que ese calificativo de cristiano no es para cualquiera, no es para todo el mundo. Una persona cristiana es el que le sirve a Cristo y vive en la doctrina del Señor. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. En una ocasión Cristo predicó y se entregaron a algunos judíos y sin embargo Él dijo la palabra. Él no dijo, ustedes son mis discípulos. Dice, si permanecen en mi palabra, serán ¿qué? Mis verdaderos discípulos. ¿Y cuántos permanecen en la palabra del Señor? Dice el Señor también, dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Y a su nombre. Entonces, ¿estaba equivocado o no estaba equivocado yo? Cuando yo decía a mi madre que yo era un cristiano y que si me iba a esta tierra moría, yo me iba para el cielo. Y también era una gran mentira que yo estaba equivocado en ese tiempo. Amén. Y a su nombre. La pregunta es, usted dirá, bueno, entonces ¿quién es un cristiano? Ya lo hemos mirado. Y la Biblia es clara y dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces tenía un grave error, porque yo era un borracho y la Biblia dice que ningún borracho ¿qué? Entrará en el reino de los cielos. Era un mentiroso y la Biblia dice que el mentiroso ¿qué? Tampoco entrará al reino de los cielos. Era adúltero y fornicario y la Biblia dice que tampoco ellos entrarán ¿a dónde? Al reino de los cielos. Entonces yo no tenía salvación, yo estaba perdido. Como decía un predicador, estaba más perdido que el diablo, pero ya gracias a Dios no estoy perdido, porque Cristo cambió mi vida y lavó mi corazón con su preciosa sangre, amén, y perdonó mis pecados, amén. Alábele que Él vive. Cristo me perdonó, gloria a Dios. Mi vida es nueva en Cristo Jesús, amén, y a su nombre. Entonces, ¿usted qué dice? Tenía razón esa ancianita, esa viejita, en lo que me decía, ¿cierto que sí? Y yo estaba equivocado tremendamente. Yo a veces le reprochaba y le decía, no, yo también soy salvo, yo también cuando muera voy al reino de los cielos, amén. Eso, yo decía eso, pero así en la condición que estaba, iba a ser muy difícil, amén. Y a su nombre, y a su gloria, mi alma te alaba, Jesús. Entonces, amado hermano, una de las cosas que también creía que tenía salvación, eso lo tenía yo como allí pendiente, pero me pongo a mirar a través de la palabra y resulta que tenía un grave error. Y les voy a decir por qué. Y vamos a leerlo, porque eso está en Juan 1:17. Juan 17. Vamos a leerlo en esta noche, gloria a Dios. Y a su nombre, y a su gloria, mi alma te alaba, Jesús. Miren lo que dice la palabra, ya lo tienen, ¿cierto? Dice, y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste.
y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, y a su nombre. Allí también me deja muy claro que yo estaba equivocado cuando mi madre me hablaba, porque aquí dice, según Jesús, la vida eterna está en conocer a quién, en conocer a Dios. Diga conmigo, en conocer a Dios. Jesús lo está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y cuántos de los que están aquí conocen a Dios? Si usted conoce a Dios, pues tiene vida eterna, amén, porque ese es uno de los requisitos para tener vida eterna y vida en abundancia, amén. El mismo Jesús lo está diciendo. O sea que allí se encuentra la salvación cuando conocemos a Dios. Y usted sabe que conocer a Dios es tener una relación con Él, amén, tener intimidad con Él, lo cual en aquella época yo no tenía intimidad con Dios. Yo no tenía intimidad con el Señor, no tenía ninguna relación con Dios, porque yo no oraba, yo no leía la Biblia, yo no me congregaba, o sea, estaba lejos, amén. Era amigo del mundo, y dice la Biblia que el que se constituye amigo del mundo, ¿qué? Se constituye en un ¿qué? Enemigo de Dios. En ese tiempo yo era un enemigo del Señor, era un enemigo de Dios, porque yo no tenía una relación con Dios, o sea, yo no conocía a Dios, amén, no tenía una relación con Dios, y es lo que Dios quiere, que usted y yo tengamos esa relación con Él, porque la Biblia también dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Por eso Él envió a su Hijo. Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿qué? A su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna y vida en abundancia. Usted sabe que cuando entró el pecado, se perdieron muchas cosas, pero sin embargo Cristo vino y dice que esa acta ¿qué? Fue clavada ¿dónde? En la cruz, y ya a través de Cristo usted y yo podemos tener y podemos disfrutar de esa gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Entonces había una gran equivocación en mí, porque yo decía que era cristiano y era un borracho, era un adúltero. Yo decía que tenía vida eterna y no conocía a Dios, no tenía una relación con Dios, y era muy grave, amén, era muy grave estas cosas, amén, gloria a Dios. Mi madre sufría muchísimo, amado hermano, porque yo me metí mucho al vicio. Yo llegué hasta a probar lo que ustedes se imaginan, de pronto lo que es la cocaína, cosas así, llegué a eso. Pero no era muy, ¿cómo le digo yo? Muy enviciado en eso, sino que solamente cuando iba a casetas, porque dicen que para el trago era que muy bueno eso, y que porque uno aguantaba más, entonces a veces me tocaba casetas de 3 noches, 4 noches, y empecé a meterme en ese mundo, amén. Pero yo doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué doy gracias? Porque Dios llegó a tiempo, amén, amén. Dios llegó a tiempo a través de esas oraciones de esa viejita, de mi madre, y empezó a clamar, y Dios escuchó esa oración, y para mí hoy en día es un placer, aunque todavía me llama el mundo, a veces me llaman. Yo recuerdo hace poquito, era un mes, me llamó un señor de Segovia y me dijo, Beto, queremos que usted nos haga una presentación, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto vale? Diga que le pagamos lo ¿cuánto nos pide? Y usted sabe que un baile secular, yo no estoy tan activo en la música ahorita, en el sentido pues de ¿cómo se llama eso? Cuando se está grabando constante, ¿cómo se llama? Pues se puede decir eso, porque yo me retiré hace mucho tiempo. Pero sin embargo, esa canción Por esa hembra y otras canciones más han estado sonando en muchos negocios para la vía de Segovia, esas canciones. Y el hombre me dijo, te quiero contratar para que nos haga una presentación en un estadero. Y yo le dije, mire, lo que pasa es que ya yo no canto esa música, yo hoy le sirvo a Dios, amén. Hoy le canto solamente al Señor. Y el hombre se impactó y me dijo, no, pero es que así estás perdiendo plata, estás perdiendo mucho dinero, porque si tú vienes a tocar acá, te podemos ofrecer hasta 15 millones, 20 millones de pesos, y eso te va a servir. Y yo dije, lo que es el diablo, ¿cierto? El diablo propone cosas para que uno deje las cosas de Dios
Pero la verdad que aunque no tengo dinero, yo me siento mejor que cuando tocaba esa presentación. Amén. Porque yo recuerdo que salía de esa presentación y salía enfermo, salía mal. Llegaba a la casa y no podía desayunar otro día, no podía almorzar, no podía cenar, porque el estómago inflado de tanto licor. Amén. Yo tomaba demasiado, amado hermano. Yo me alegro que Dios cambió mi vida, así también como ha cambiado la tuya. Amén. Demos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Qué lindo es Dios, que nos ayuda y que nos transforma. Amén. Entonces, ahora sí me gozo y ahora sí puedo decir que soy un cristiano. Antes, aunque lo decía, pero yo tenía un grave error y tenía una gran equivocación. Pero estos textos que hemos leído en Hechos 11:26, esa palabra cristiano no fue dirigida a cualquier persona. Dice que fue dirigida a los discípulos del Señor. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos son discípulos del Señor aquí en esta noche? Entonces denle un fuerte aplauso a Jesús y lo felicito porque usted hoy puede decir que es un cristiano. Diga conmigo, soy un. Si usted es un cristiano, póngase de pie en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a darle gracias a Dios, amado hermano. Y vamos a decirle a Dios cuán grande es Él. Vamos a hacerlo con esta canción. Cuán grande es Él. Y yo no sé, tráigase un hermano de la mano y véngase aquí adelante. Vamos a hacerlo juntos. Y vamos a decirle que Él es grande y que Él es poderoso. Amén. Y vamos a aclamarle por esta noche y por esta fiesta, porque Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Véngase por acá, amado hermano. Véngase un momentico. No se sienta. Vamos a aclamarle a Dios, a decirle que Él es grande y a darle gracias, porque Él nos ha hecho hoy sus discípulos y somos cristianos. Pase a la iglesia, pase también los amigos, porque mi compañera, que me conviene a tu lado. Yo creí que nuestra vida se hubiera, siendo que voy enamorado. Yo creí que nuestra vida se hubiera, siendo que voy enamorado. Eres tú la mujer que yo soñaba, la que necesitaba. Ya te ama tener, eres tú la mujer que yo soñaba, la que necesitaba. Ya te ama tener, y en mi corazón hay una fuente de amor que no se acaba. Y en mi corazón hay una fuente de amor que no se acaba. Hay una fuente de amor que no se acaba.
tormenta recia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo